Hola, bienvenidos a Hogar de Vinos. Mi nombre es José Pradillo y un día más vamos a hablar de vinos. En un vídeo anterior hablamos sobre los vinos tranquilos. Hoy me gustaría hablar sobre otro tipo de vinos como son los espumosos. Aunque no lo crea, todos los días más gente de la que pensamos pide un champán en los restaurantes y da igual servirle un champán que un cava, un cremant o un prosecco. Mientras tenga burbujas, les da igual. Por eso hoy quiero intentar aclarar la diferencia entre unos y otros, explicando los diferentes métodos de elaboración. Posiblemente sea un vídeo más largo de lo habitual, pero creo que merece la pena para poder conocer mejor los vinos espumosos. Lo primero que debemos saber es que los vinos espumosos son aquellos que, a diferencia de los vinos tranquilos, retienen una dosis importante de dióxido de carbono, CO2, disuelto cuando termina su elaboración. Este dióxido de carbono es el responsable de las burbujas que percibimos durante su consumo. En función del procedimiento utilizado para obtener las burbujas, podemos inicialmente clasificar los vinos espumosos en dos grandes grupos. Aquellos que las obtienen por un procedimiento exterior al vino y aquellos otros que utilizan el propio vino para conseguirlo. En el primer caso, en los vinos elaborados con un procedimiento exterior, nos encontraremos dos métodos principales. El método de inyección de gas, el cual consiste en un proceso de elaboración de vino espumoso en el que el gas carbónico se inyecta en el vino a presión. Este método se utiliza en algunos vinos espumosos de todo el mundo, como el Lambrusco italiano, el vino espumoso rosado de Portugal y algunos vinos espumosos alemanes. También tenemos el método de carbonatación. En este proceso de elaboración del vino espumoso es en el que el gas carbónico se agrega artificialmente al vino. Este método se utiliza comúnmente en vinos espumosos baratos y de baja calidad, que se encuentran en las tiendas de comestibles y en los supermercados de todo el mundo. Esta es la forma más básica, fácil y barata de conseguir burbujas. Los vinos elaborados con estos procedimientos industriales reciben el nombre de vinos espumosos gasificados y habitualmente suelen ser de inferior calidad y destinados a espumosos a granel. En el segundo caso hablaremos de vinos espumosos naturales, ya que mediante diferentes técnicas y procesos naturales, físicos o biológicos, las burbujas se consiguen a partir del propio vino. Para conseguir las burbujas partiendo del vino, se utilizan diversos métodos de elaboración, pero la mayoría de ellos implican la realización de dos fermentaciones alcohólicas. Con la primera fermentación conseguimos un vino tranquilo, que vamos a denominar como vino base. Y con la segunda fermentación conseguiremos a partir del propio vino el dióxido de carbono que posteriormente formará las burbujas. Estos vinos espumosos, además, tienen que elaborarse mediante técnicas que bajo presión disuelvan ese dióxido de carbono en el vino. Por todo lo anterior, podemos considerar que los vinos espumosos están entre los más técnicos y complejos de elaborar desde el punto de vista de la enología. Las peculiaridades de cada uno de los métodos de elaboración utilizados para crear
y disolver el dióxido de carbono en el vino es uno de los principales elementos que marcan las distintas calidades y los precios en los vinos espumosos. La diferencia en tamaño, consistencia y persistencia de las burbujas que forman el dióxido de carbono integrado en el vino marcará su carácter. Los vinos espumosos naturales se elaboran desde hace muchos años en multitud de zonas geográficas y con diferentes variedades de uva. Gracias a la gran diversidad de climas, suelos y variedades de las zonas de producción, nos encontraremos con vinos de muy diferentes estilos. Los vinos espumosos naturales se van a diferenciar entre ellos principalmente por su color. La gran mayoría son blancos, en ocasiones elaborados con variedades de uvas tintas, y rosados, aunque también nos podemos encontrar algunos tintos. También nos encontraremos con diferencias entre ellos por su nivel de azúcar residual, lo que sería el dosaje, que marca su dulzor, y puede ir desde los 0 gramos por litro de los totalmente secos hasta los más de 50 gramos en los intensamente dulces. Otra diferencia entre ellos sería la cantidad de dióxido de carbono disuelto en el vino. En ocasiones puede alcanzar los 7 gramos por litro. También tenemos otra diferencia en la presión a la que se encuentra disuelta el dióxido de carbono en el vino. En algunos casos, estas presiones pueden llegar de 3,5 atmósferas, pero en otros puede superar las 6 atmósferas. Esta última cuestión es muy importante, ya que según el método utilizado para conseguir esa presión, implica grandes diferencias en los costos de producción de los vinos espumosos naturales. Antes de conocer los diversos métodos de elaboración, es importante destacar el hecho de que probablemente los primeros vinos espumosos que se bebieron fueron fruto de la casualidad y no de la pericia del hombre por producirlos. Hace cientos de años, alguien embotelló por error un vino que aún no había terminado la fermentación alcohólica y creó accidentalmente el primer vino espumoso. Ahora sabemos que para que se lleve a cabo el proceso de fermentación alcohólica se necesita que el mosto tenga una temperatura mínima. Cuando llega el invierno, en las zonas geográficamente frías, las levaduras quedan inactivas por efecto de la bajada de las temperaturas, deteniendo la fermentación antes que ésta acabe. Si embotellamos el vino en ese momento, veremos que con la subida de las temperaturas de la siguiente primavera, pues se van a reactivar las levaduras y la fermentación se reinicia en el interior de la botella. Las levaduras consumirán entonces el azúcar que esté presente en el vino para convertirlo en alcohol. En ese proceso fermentativo es donde se creará el dióxido de carbono, que permanecerá en el vino ya que no puede escapar de la botella. Embotellar un mosto que aún no ha terminado su fermentación alcohólica para que la finalice en la botella, con la consiguiente creación de dióxido de carbono en el vino, es la técnica de elaboración de vinos espumosos naturales más antigua que existe, y por eso recibe el apropiado nombre de método ancestral. Este método, también conocido en Italia como método rurale, ha seguido utilizándose desde la antigüedad hasta nuestros días. Entre otros vinos que se elaboran con esta técnica, tenemos los Pennat, tan de moda en los últimos tiempos. Existen algunas variaciones en esta técnica
que incluyen la eliminación de los restos de levaduras en el vino o la utilización de tanques durante la elaboración, y que han dado lugar a otros métodos como el método Dioisé o el método Gaillacoisé en Francia y el método Asti en Italia, con los que se elaboran vinos espumosos muy conocidos como los famosos Moscato de Asti. A diferencia del método ancestral y similares, basados en una sola fermentación, los tres métodos más importantes y más utilizados para crear vinos espumosos naturales parten de un vino ya elaborado, es decir, que sí ha finalizado la fermentación alcohólica. Habitualmente ese vino base estará compuesto por una mezcla de diferentes vinos que en muchas ocasiones provienen de diferentes variedades de uva y que incluso han podido envejecer en madera. Estos métodos se conocen como método tradicional, método transfer y método Charmat. Estos tres métodos tienen en común, además de elaborarse a partir de un vino finalizado, que se añade un licor de tiraje al vino base para que se lleve a cabo una segunda fermentación alcohólica. Este licor de tiraje está compuesto por azúcar, levaduras, nutrientes para las levaduras y un agente clarificante que es la bentonita. Durante esta segunda fermentación alcohólica, realizada en un recipiente cerrado, se genera como residuo el dióxido de carbono, que se integra en el vino finalizado, a la vez que eleva ligeramente su nivel de alcohol. Y hasta aquí las similitudes entre estos tres métodos, ya que cada uno de ellos tiene luego sus propias peculiaridades. El método tradicional es el método en el que el licor de tiraje necesario para que se realice la segunda fermentación alcohólica se añade al vino base en una botella. Estas botellas posteriormente permanecerán apiladas en horizontal, posición conocida como rima, durante un largo periodo de tiempo en una zona oscura y fresca de la bodega. A lo largo de este proceso, el dióxido de carbono generado durante la fermentación se integrará en el vino, que también ganará complejidad gracias a la presencia de las lías. La permanencia del vino, junto con sus lías, tiene que superar los 9 meses para que en la Unión Europea pueda legalmente etiquetarse como vino espumoso elaborado por el método tradicional. Pasado el tiempo de permanencia con las lías, que el productor considere óptimo, en ocasiones pueden ser varios años, se procede a clarificar ese vino. Eso se realizará a través del degüelle, donde se eliminarán los restos de lías presentes en el vino, y será una labor que será facilitada por el agente clarificante. Y posteriormente pues se rellenarán las pequeñas pérdidas de líquido durante ese proceso con un vino utilizado para rellenarlas, que se conoce como licor de expedición. Este licor de expedición puede ser el propio vino elaborado, pero más habitualmente será otro diferente que presenta las características organolépticas y los distintos niveles de dulzor que confieren al vino espumoso finalizado el estilo deseado por el productor. En este licor de expedición será a base del azúcar que contiene, al que establece la categoría legal del vino espumoso en función del dulzor, ya que todos los vinos son secos cuando finaliza el proceso de creación de las burbujas. Los vinos finalizados ya con su tapón definitivo podrán someterse en algunas ocasiones a un periodo de crianza posterior. Con este método de elaboración, el vino espumoso se comercializa en la misma botella en la que se realizó la segunda fermentación y la crianza. El método tradicional es el más costoso de elaborar entre los vinos espumosos,
pero también el más apreciado y valorado en términos de calidad y precio. En función de su origen, se conocen por diferentes nombres como tradicionales, champenois, classique o clásico, entre otros. Los vinos más conocidos elaborados por este método son, en Francia, el champán y los diversos cremants. En España, los cavas de Cataluña, de Rioja, Valencia y Extremadura, y los vinos cueva de Castilla-La Mancha. En Italia, los Franciacorta o Trento. Y en Sudáfrica, el Cab Classic. Estos serían los más importantes entre otros muchos de todo el mundo. Después tenemos el método transfer. El procedimiento técnico a seguir es idéntico al del método tradicional, hasta que llega el momento de eliminar los restos producidos tras la segunda fermentación en botella. En este método, las botellas se vacían tras el periodo de segunda fermentación, habitualmente más corto que en el método tradicional, en un tanque presurizado y a baja temperatura. En este tanque se realiza la clarificación de un gran volumen de vino al mismo tiempo, en vez de botella a botella. Una vez clarificado, se añade al depósito el licor de expedición que marcará el estilo de vino espumoso finalizado. A continuación, el vino del depósito se embotella de nuevo mediante procesos presurizados que mantienen integrado el dióxido de carbono en el vino. Con este método, el vino espumoso se comercializa en una botella diferente a la que se utilizó para la segunda fermentación. Por el método transfer se elaboran muchos vinos espumosos de aceptables calidades comerciales, sobre todo en la parte del Nuevo Mundo. Cada vez se utiliza menos porque los costes de producción son similares a los que conlleva el método tradicional, pero sin alcanzar su misma calidad. Después tenemos el método Charmat. Este difiere de los dos métodos anteriores fundamentalmente en que la segunda fermentación alcohólica se realiza en un tanque cerrado, en vez de hacerlo en una botella. El licor de tiraje se añade a un gran tanque cerrado, presurizado y con la temperatura controlada, donde se realiza la segunda fermentación alcohólica. Estos vinos tendrán habitualmente un corto periodo de contacto con sus lías, ya que una vez finalizada la fermentación se clarifican por frío. Con posterioridad se añade el licor de expedición que marcará el estilo del vino finalizado y se embotella mediante procesos presurizados. Este método de elaboración no es intrínsecamente peor que el de la segunda fermentación en botella, pero dado su carácter industrial y el evidente ahorro de costes que conlleva, se utiliza para grandes producciones de vinos enfocados a gamas de precios bajos. Este método también se conoce como Grand Bass en España y método Martinotti o autoclave en Italia. Los vinos más conocidos elaborados con este método son los Sekt en Alemania y Austria, o Prosecco y Lambrusco en Italia, entre otros. Además de los anteriores métodos de elaboración, también tenemos el denominado método continuo o método ruso, que se desarrolló en la antigua Unión Soviética para la producción industrial de sus vinos espumosos. Este método, que también se utiliza en países como Alemania y Portugal, consiste en una sucesión de grandes tanques presurizados por los que el vino va pasando las diferentes etapas de elaboración. En el primer tanque
se va añadiendo vino base, levaduras y azúcar de forma continua, de ahí su nombre, para que comience la fermentación y siga su transformación en el resto de tanques. Esta elaboración implica un lento proceso en el que las lías permanecen en contacto con el vino, que puede necesitar hasta 3 semanas para su finalización. En la fase final, un vino espumoso prácticamente limpio llega a un tanque desde el que se realiza el embotellado. Este método solo se utiliza para generar grandes volúmenes de vinos espumosos simples y baratos. En resumen, hay muchos métodos diferentes para hacer vinos espumosos en todo el mundo, cada uno con sus características y requisitos únicos. Desde el método tradicional del champán hasta el método de carbonatación utilizado en los vinos espumosos de baja calidad, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Como siempre, el mejor consejo es probar una variedad de vinos espumosos de diferentes regiones y métodos para encontrar el que más le guste a cada uno. Pero la próxima vez que quiera un espumoso, pídalo por su nombre. Salud. Y recuerda, si te gusta el vino y quieres aprender más sobre esta maravillosa bebida, síguenos en hogardevinos.com y en nuestras redes sociales, o suscríbete a nuestro canal de YouTube con el mismo nombre para más consejos. Recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor. Gracias, hasta otra.